Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición de parte de Dios poder conectarnos un lunes más en el estudio de la palabra del Señor. Agradecidos por la vida y la oportunidad que nos da de estudiar su palabra. Definitivamente, hermano, lo único que cambia, lo único que transforma al hombre es la palabra de Dios, nada más, nada más. Y por eso le damos muchas gracias a Dios de podernos reunir lunes, martes y jueves a estudiar la palabra, no a una predicación, sino a un estudio de la palabra, donde yo sé que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos ilumina en su revelación que ya está escrita, que ya está terminada, que no necesita nada más para que cambiemos, para que le sirvamos más, para que le amemos más y para que nuestra vida se parezca más a nuestro Salvador. Oremos antes de iniciar. Gracias, Señor. Gracias te damos, Dios, porque estamos vivos, porque podemos estar aquí reunidos juntos como hermanos en Cristo, que anhelamos crecer en ti, Señor, que anhelamos conocer más de tu palabra, no para llenar nuestra cabeza, sino para que nuestra cabeza y nuestro corazón vayan detrás de ti, vayan en pos de ti, Señor, que podamos servirte más, amarte más, bendecir más a nuestra familia, bendecir más a la gente que nos rodea, ser ejemplo ante los demás del cambio que solo tú puedes hacer, Padre Celestial. Que este estudio del día de hoy, Señor, llegue a nuestra vida para cambiar, transformarnos y para hacernos mejores para ti, Señor, para vivir para ti, Señor, en agradecimiento por lo mucho que has hecho por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El Señor le bendiga. Antes de iniciar, le recordamos 10 de la mañana y 11:15 servicios presenciales. Vamos con el estudio. Estamos en Apocalipsis 20. Nos hemos detenido bastantes programas entre el 19 y el 20, porque, hermano, no es una cosa secundaria lo que estamos estudiando, no es algo que no interese, no es qué género de música vamos a colocar en la iglesia, no estamos hablando de eso. Yo, por lo que me ha permitido el Señor hacer en cuanto al sonido y diferentes cosas en iglesias, me he topado con iglesias donde hay junta de ancianos para ver de qué color van a pintar la iglesia, y se reúnen 2 horas a discutir si beige, si blanco, si gris, el color que quieran, y uno los ve discutiendo de forma efusiva por un color, hermano. El color con que está pintada la pared, trate usted que se vea bonito, que sea agradable, que sea cómodo para la vista, pero pasar 1 hora los ancianos de la iglesia discutiendo de qué color lo van a pintar, creo que es bastante pues pérdida de tiempo y de esfuerzo reunirse para algo como eso. Lo que estamos estudiando ahorita no es el color de la pared, es cómo interpretamos la palabra y cómo, a la luz de la misma palabra, tenemos la interpretación de ella misma, y cómo, lamentablemente, ¿por qué no decirlo?, el diablo ha utilizado a mucha gente para desviar la interpretación correcta de la palabra y darle al hombre una interpretación que favorezca sus intenciones, sus deseos, que le dé comezón de oír, como decíamos en uno de los últimos programas, y dar una interpretación alegórica del texto, cuando definitivamente ese no es el camino correcto. Y esto no es, como le decía, de qué color van a pintar la iglesia, tampoco es si a usted le gusta la gaseosa A o la gaseosa B, o si usted le va a un equipo de fútbol o le va al otro equipo de fútbol. No estamos hablando si usted es más de pan o de tortilla. Estamos hablando que la interpretación de la palabra puede realmente alejarnos del mensaje de la gracia, nos aleja de lo que Dios nos está pidiendo, de lo que Dios está demandando de la iglesia. Y lamentablemente vemos cada vez más iglesias que se alejan del llamado central, que es ir y hacer discípulos a las naciones. No ganar naciones, no ir a ser discípulos, hablar de persona a persona, dar buen testimonio de nuestra fe. Estamos en Apocalipsis 20 y vamos a leer los primeros 3 versículos. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. 1000 años, recordémonos de esa cantidad, 1000 años. Verso 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo.
¿Qué venimos estudiando, hermano? El capítulo 20 es un parteaguas totalmente en la interpretación de Apocalipsis. Hay un cambio dramático en tres posiciones, en tres posturas, en tres interpretaciones del capítulo 20. Nosotros en Iglesia de Vida creemos como los premilenialistas. ¿Qué creemos los premilenialistas? Que el milenio inicia con la segunda venida de Cristo a la tierra. ¿Cuándo inicia el milenio? En la segunda venida de Cristo a la tierra. Recuérdese que el día del Señor es un paquete en la palabra, pero ese paquete tiene algo que estamos esperando usted y yo, que es esperanza para nosotros. El día del arrebatamiento, el día que Cristo llame a su iglesia a las bodas del Cordero, y que en la tierra inicien los 7 peores años que esta tierra ha experimentado y va a experimentar. Ahora nosotros creemos que al final de la gran tribulación, Cristo regresa triunfante, glorioso, a establecer juicio, una venida judicial a la tierra. Y ahí inicia el periodo del milenio, 1000 años literales. Así creemos en Iglesia de Vida, y así creen miles, por no decir millones de personas alrededor del mundo, que estamos esperando el arrebatamiento, que estamos esperando las bodas del Cordero. Estamos esperando también que haya juicio en la tierra y que Cristo establezca 1000 años de un reinado perfecto, ejecutado por Él y para vindicar la gloria del Padre. Ahora están los amilenialistas, esta gente que prácticamente para ellos dice: el milenio no existe, eso no es así, eso es algo alegórico. Y eso es lo que venimos platicando de hace varios programas atrás. Pero también están los postmilenialistas. ¿Qué creen ellos? Que la iglesia va a hacer un trabajo tan bueno, tan excelente, tan perfecto, que van a obligar a que Cristo venga a la tierra a reinar después de que la iglesia tenga presidentes, congreso, leyes, ricos, millonarios dándole dinero y poder a la iglesia, y que ahí Cristo diga: ay, voy a ir a reinar porque la iglesia hizo un buen trabajo. Amilenialistas y postmilenialistas tienen un gran problema. Primero, le dan a la iglesia algo que no tiene. Le ponen una tarea a la iglesia que no está esperando el Señor que hagamos. Pero amilenialistas y postmilenialistas tienen un detalle. Los postmilenialistas están interpretando Apocalipsis de forma literal, pero cuando llegan al 20 empiezan a espiritualizar, empiezan a alegorizar y dicen: eso no es literal. Y peor aún, los amilenialistas, ellos le dan libertad a la gente para que pueda alegorizar la palabra y perder de vista que la Biblia es su propio intérprete. Y estudiamos de Filón, estudiamos de esa escuela de interpretación alegórica que inicia siglo I, siglo II después de Cristo, y que da paso a que haya gente que lea un pasaje y diga lo que se le da la gana. Es más, todavía llegan a decir palabra revelada, cambian la voz, saco, corbata, gente impecable, o un escenario bonito con luces, y la gente empieza a decir y a decir y a decir cosas de cosas de cosas de cosas. ¿Por qué? Porque está permitido alegorizar el texto bíblico. Ahora, nosotros creemos que Apocalipsis 20, al igual que toda la palabra, es literal, que yo no tengo permiso de alegorizar algo que la palabra no me lo permita. Y el día jueves hacíamos un estudio de un pasaje de Eclesiastés que es muy obvio y muy fácil de comprender, de entender y de ver por qué no es una alegoría. Ahora hay un pasaje un poquitito más profundo y que genera más controversia. Sobre todo hay una pugna, por así decirlo, entre cristianos evangélicos y entre católicos, donde nos dividen muchas cosas. Yo lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo: para mí la iglesia católica es una iglesia pagana que nada tiene que ver con la iglesia, con la iglesia cristiana evangélica. La iglesia católica es pagana y definitivamente así es. Pero hay algo donde hay controversia, y es en el purgatorio. Y lamentablemente algunos evangélicos que alegorizan la palabra. Aquí en Guatemala, yo estoy hablando de una iglesia específica, aquí no es para dar nombres, pero es para que entendamos, tiene su purgatorio evangélico. ¿Y de dónde sale todo esto? De una alegorización de Mateo 5. Y fíjese que yo lo quiero animar a que haga una cosa al terminar este programa, y si lo puede hacer al finalizar, hágalo. Lea Mateo 5 y se va a dar cuenta que prácticamente todo el capítulo está dando mandamientos, instrucciones para el día a día de cómo vivir aquí en la tierra. No está hablando de salvación, no está hablando de después de la muerte, no está hablando del cielo. Está hablando Mateo 5 de algo pertinente para la vida en la tierra. Ahora,
Lea conmigo Mateo 5:23 al 26 para ver otro ejemplo de por qué es tan dañino, por qué es tan malo pensar que podemos alegorizar un pasaje. Lea conmigo Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Verso 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Mira el 25, leámoslo de nuevo. Ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Cómo? Pronto, rápido. ¿Por qué? Entre tanto que estás con él en el camino, mientras van en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y usted caiga en la cárcel. Ahora el verso 26. De cierto te digo que no saldrás de allí. Detengámonos bastante en este verso 26. De cierto te digo que no saldrás de ahí. ¿De dónde? De la cárcel hasta que pagues. Mire, esta palabra es clave en esto. Hasta que pagues, hasta que yo pague, hasta que yo saque la billetera y diga, bueno, ¿cuánto es? Aquí yo le pago, hasta que pagues el último cuadrante, hasta que pagues la deuda. Mateo 5:23 al 26 es uno de los pasajes claves donde la Iglesia Católica dice, ya vieron que hay purgatorio, ya vieron que hay un lugar intermedio, ya vieron que hay que pagar la deuda y saldar la deuda. Ya vieron que sí se necesita hacer algo por el alma que está ahí en pena y que no logra llegar al lugar donde debería de llegar. Y donde peor aún, la iglesia evangélica, una iglesia muy grande en Guatemala, su pastor general se atreve a decir, pues sí, como que hay un purgatorio evangélico. ¿Por qué? Por el simple hecho de que le hemos dado al hombre una autoridad que no tiene. Una autoridad que no tiene y que no va a tener nunca. Hermano, escrito está. Recuérdese de estos 2 domingos. Escrito está. La palabra está terminada. No le falta nada ni le podemos agregar nada. Y alegorizar la palabra es un gran error porque la Biblia es su propio intérprete. Ahora vamos por parte. Vemos en el versículo 25 al adversario entregándonos al juez. El adversario que hace conmigo me entrega al juez. Esta parte es explicada por algunos en un sentido metafórico, que el juez celestial va a actuar hacia nosotros con el mayor rigor. El juez que es celestial va a actuar con rigor para no perdonarnos absolutamente nada si no hago yo algo para resolver esas diferencias que tengo con mis vecinos, con mi familia, con la gente cercana. Vemos entonces un asunto en el verso 25, que algunos dicen que ahí claramente el juez celestial, Dios, me puede enviar a un lugar de stand-by hasta que yo resuelva los problemas que tengo. Ahora, veámoslo de una manera más simple. Veámoslo como una advertencia de que incluso entre los hombres generalmente es ventajoso llegar a un acuerdo temprano con los adversarios, porque con las personas que se pelean, su obstinación a menudo les cuesta caro. Algunos dicen, no, en el verso 25 claramente lo que vemos es que nos van a poner en un lugar donde el juez no me va a perdonar absolutamente nada y de alguna forma yo tengo que ver cómo salgo de ahí yo. Escuche, yo. Pero hay una forma más sencilla, más literal, más clara de entenderlo. Y es, leamos el 25 de nuevo, Mateo 5:25. Escuche lo que dice, ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Cómo? Pronto. ¿Cómo nos tenemos que poner de acuerdo con nuestros adversarios? Pronto. Ahora le voy a poner un ejemplo que creo que nos ayudará a todos a entender. Usted choca, primero Dios que no, pero usted chocó. Lo más sencillo es, la misma policía se lo dice a uno, pónganse de acuerdo ustedes para no tener que llegar con el juez, porque si llegan con el juez, los carros se van a detención y la cosa se puede complicar. Si entendemos la palabra de forma literal, Mateo 5:25
me está dando, como todo el capítulo 25, indicaciones claras de cómo yo caminar en la vida. No está hablando de un purgatorio. Ahora, ¿por qué podemos ir diciendo que no, que es, bueno, perdónenme la palabra, es hasta ridículo construir un purgatorio a partir de una alegoría en este pasaje? ¿Por qué ridículo? Porque mire cómo termina el 26, verso 26. Léalo conmigo. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que, ¿cómo dice eso? Pagues, hasta que pagues el último cuadrante. Hermano, la salvación usted y yo la obtenemos porque pagamos o porque alguien pagó por nosotros. Usted pagó algo por su salvación. Usted hizo algo para ganar su salvación. Si usted cree que usted pagó algo, si usted cree que usted puso aunque sea 2 centavos para su salvación, ¿se recuerda usted, o quizás todavía, cooperacha para comprar algo ahí de comer entre todos? Yo me recuerdo allá cuando yo estudiaba en la primaria, en los básicos, y uno ponía 20, otro ponía 10, otro ponía 5, otro ponía 2, y no se repartía equitativo todo. El más vivo era el que agarraba más. En cuanto a salvación no hubo cooperacha. En cuanto a salvación no es que Jesús puso 99 y usted puso 1. Y si eso cree usted o eso predican en su iglesia, corra y arrepiéntase. Eso es un pecado grandísimo, pensar que yo tengo algo que pagar. Volvamos al 26, hasta que pagues el último cuadrante. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la palabra que utilizan sobre todo los católicos para esto? Sufragios. ¿Qué son sufragios? Ayuda de los vivos a beneficio de los muertos. Se lo vuelvo a decir: sufragios, ayudas de los vivos a beneficio ¿de quién? De los muertos. Ahora veamos 5:26. El pago, ¿quién lo debe hacer? La misma persona, y no todos los sufragios, no toda la cooperacha, no toda ayuda de los vecinos, de la familia, de que los 9 días, que cabo de año, que 40, no sé cuántas cosas más se han inventado y han visto cómo sacarle provecho a eso. No estamos hablando de que en Mateo 26 está la idea de un sufragio, una ayuda para la pobre alma en pena. No. ¿Por qué? Porque no está pagando otro. El que está pagando es el que está vivo. Por eso Mateo 5, 23 al 26, como la mayor cantidad de versículos del capítulo 25, nos habla de algo que debemos de hacer aquí en la tierra, en vida. Antes de seguir avanzando, quiero que leamos algunos versos del capítulo 5. Lea conmigo 5:13. Mire qué interesante de lo que está hablando. ¿Por qué quiero que leamos algunos versículos? Porque parte de lo que debemos entender es que hay un contexto anterior, los versículos que vienen atrás, un contexto posterior, los versículos que van adelante, el contexto del capítulo, el contexto del libro, que en este caso es Mateo, el contexto en el Antiguo Testamento y el contexto y el tenor de las Sagradas Escrituras. Por eso yo no puedo agarrar 5:23 al 26 y decir purgatorio. Y perdóneme, que lo digan los católicos, pues está bien, pero que un pastor salga hablando de, sí, hay como un estado ahí donde tenemos que hacer algo, cuando en el 26, y le digo una cosa, la porción que utilice es eso. Ponga en YouTube, pues hágame favor, ponga en YouTube Purgatorio Evangélico Guatemala, y ahí va a ver usted el montón de disparates que habla alguien que, como le pusieron el título de apóstol y como tiene profetas a su lado, el bandido se cree en la autoridad de decir lo que a él se le dé la gana, alegorizando un pasaje, dejando de hacer una interpretación histórica, gramatical, contextual de la palabra. Mire, Mateo 5:13, algunos versos del capítulo 5. Vosotros sois la sal de la, ¿qué dice? ¿Del purgatorio? ¿Del cielo? No, de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hermano, el 16, así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? Ahorita lo vamos a tener en la pantalla. Mire el verso 16 de Mateo 5. Así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? ¿De los ángeles?
¿De los demonios? No, de los hombres, para que vean que van a ver vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y así pudiéramos leer muchos de los pasajes del capítulo 5 de Mateo y darnos cuenta que no está hablando de un estado de muerte, que no está hablando de la persona que falleció, que no está hablando del alma en pena, que no haya cómo salir del purgatorio y que anda buscando cooperacha o GoFund, no sé cómo le dicen en Estados Unidos, es muy famoso eso, que fallece alguien y empiezan a pedir dinero para poder enterrarlo. No, en cuanto a salvación, el hombre no puede dar ni un solo centavo, y pensar que lo dio es pisotear la gracia, es insultar la sangre de Cristo. Los sufragios no tienen nada que ver con Mateo 5:26. Hermano amado, hermana amada, entendamos de una vez por todas que la palabra es perfecta y es palabra de Dios y está completa y no necesita nada más y no se le debe de añadir nada más. Y que mi mejor guía de interpretación es la misma palabra, y el simple hecho de leer Mateo 5 me dice 5:23 al 26, nada que ver con un hombre muerto. No, el capítulo 5 está hablando de gente que está viva. Vayamos al verso 44. Ya vamos a terminar. 25, Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Puede un muerto amar? Bendecid a los que os maldicen. ¿Puede bendecir un muerto? Haced bien a los que os aborrecen. ¿Puede un muerto hacer bien? Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y el 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Definitivamente la escuela alegórica lleva a la iglesia a un serio problema, lleva al creyente a un serio problema, porque va a interpretar los pasajes a la luz y a sabor de lo que a él le plazca, a lo que él necesita, a lo que quiere decir. Recuérdese, yo no voy a leer Apocalipsis con el periódico para interpretar el periódico con la palabra. No. Así no es, hermano. Eso es ser sensacionalista. Eso es buscar lo que no se nos ha perdido. Que Dios nos ayude a ser respetuosos de la palabra, a amarla, a creerla de pasta a pasta, pero sobre todo a practicarla. Entre más usted sabe, más debería de practicar la palabra. Y que Dios nos dé la sabiduría de ser ejemplo para los demás, como leíamos en Mateo 5:25, que seamos sal, que seamos diferentes, que la gente vea algo distinto. Continuaremos el día de mañana, pero antes vamos a orar. Vamos a orar, amados hermanos. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Padre, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por tu palabra, que es útil para enseñarnos, para corregirnos y para instruir nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes, Padre, a meditar en tu palabra, Señor, a amarla, a estudiarla y a ponerla en práctica, aplicarla en nuestra vida, Señor, porque eso es lo que tú quieres que nosotros hagamos en esta tierra, Señor, que pongamos en práctica tu palabra, que seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Padre celestial, gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has dado en esta noche. Gracias, Padre, porque hemos recibido y hemos entendido tantas cosas, Padre, a través de tu palabra, que es luz a nuestra vida, a nuestro camino. Te damos gracias, Padre, y también oramos, Señor, por aquel que está en su casa y está escuchando esto, Padre. Te pedimos que tú lo ayudes, y si está enfermo y tiene alguna necesidad, oramos, Padre, para que tú te manifiestes, para que tú obres a favor de aquel que está enfermo, aquel que quizás está en un hospital, quizás está en su cama, en su casa. Señor,
bendícelo ahí donde está, Señor. Tú eres nuestro sanador y por tu llaga nosotros fuimos curados. Te pedimos, Padre, que bendigas a todas esas personas que están enfermas, que en esta noche puedan recibir su sanidad y que, Padre, tú eres un Dios todopoderoso y confiamos, nuestra confianza eres tú y tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, porque ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y Padre, también oramos, Señor, por aquel que tiene una necesidad económica, quizás no tiene trabajo. Te pedimos, Padre, que abras puertas de bendición, abre, Señor, esos trabajos. Te pedimos, Padre, por esas personas que están necesitadas de un trabajo, que puedan, Señor, tener ese trabajo y tener esa provisión en su casa. Te pedimos, Padre, tu mano poderosa obrando, Señor, en esas necesidades. También oramos, Señor, por aquel que está teniendo alguna necesidad, Señor, de que tú lo protejas, que tú lo guardes, Señor. A todos los hermanos que salen a trabajar día a día, Señor, guárdalos, Señor, quizás en los buses, en su carro, en su moto, donde esta persona vaya. Señor, te pedimos que lo libres de cualquier peligro, Señor. Guarda, Señor, que hayan ángeles tuyos alrededor de nosotros y nos defiendan, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Y te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí. Tu Espíritu Santo nos ministra, nos llena, Señor, y nos habla cada día. Padre Santo, bendice a cada hermano y a cada hermana que ha apartado este tiempo para escuchar de tu palabra, Señor. Que esa palabra quede guardada en nuestros corazones y que podamos, Señor, ponerla en práctica día a día. Desde el momento que nosotros, Señor, nos levantamos, Señor, te damos gracias, Padre, por todas tus bondades, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos.